cuando vienen los chiquines del liceo, que tienen una materia en tercer año, que tienen que hacer un trabajo sobre la salud y el ambiente, y los profesores nos mandan a que busquen nuestro caso, y tienen que venir los hijos de los vecinos, de los que se atrevieron a denunciar, y algunos que no, a que yo les cuento porque es valioso lo que logramos. Se definió Picón como el primer lugar rural poblado del departamento de Canelones, y se prohibió en ese poblado específico fumigar a menos de 300 metros. Cuando a uno dejan de fumigarlo por arriba, ¿le cambia la vida? Sí, bastante. ¿En qué cambia? Vivís más tranquilo, no tenés que vivir mirando por la ventana a ver cuándo viene el peligro. Mi hija chica dice siempre eso. Un tiempo me robaron a mi mamá, vivías nerviosa, comunicándote con alguien, mirando por la ventana, por la puerta, saliendo afuera, ves en el cielo que va a llover y sabes que se viene la fumigación antes. Claro, y eso es un momento, o sea, digamos, durante mucho tiempo tuviste que vivir en alerta, ¿se podría decir así? Sí, mucho tiempo. Porque, ¿dónde vivís? ¿Por qué te fumigaban, digamos? Vivo en Paso Picón, que es un pequeño poblado rural en Canelones, y nos fumigaban porque teníamos al lado plantaciones de soja transgénica. ¿Paso Picón a cuántos kilómetros estaría Montevideo? Digo porque a 50 kilómetros de Montevideo. O sea que menos de una horita en auto. Una horita, ponele si vas despacito. No estamos hablando del interior profundo y alejado de todo. No. 5 kilómetros, ponele, de la ciudad de Canelones, claro. de la capital de Canelones. Acá nomás de la capital. Y ahí resulta que hay gente que planta soja y fumigaba, y de repente, si en el medio quedaba una casita que les estorbaba, la avioneta seguía pasando por arriba y listo. Era fumigación terrestre. ¿Terrestre? Con algo que se llama mosquito. Esos que son como, tienen los fierros largos para el costado y van echando como una lluvia el glifosato. Con unos propulsores, sí. Lo que pasa es que las casas están alrededor de la plantación, en los límites. El productor fue comprando pequeños padrones, pequeños para la producción, no pequeños para nosotros. Y así sumó 500 hectáreas en distintos padrones, y alrededor están las casas. Pegados del otro lado del alambrado de su plantación están nuestras casas. Y bueno, en aquel momento no hubo forma de conciliar que él trabajara de una manera diferente y que no los afectara a ustedes. No hubo forma. Yo lo primero que hice, fue hablar con él y pedirle que me dijera cuál era la reglamentación, qué distancia tenía que respetar de mi casa, y no. Y no le interesaba. No. A ver, yo podría pensar, bueno, pero ya se plantaba soja cuando vos te mudaste en 2011 a Paso Picón. Sí, mucho antes. Ya se plantaba soja ahí. Sí, alrededor del 2000 empezó él a plantar soja. ¿Y le erraste vos porque te fuiste sin saber, o en realidad él no respetaba antes y siguió sin respetar después? No, yo creo que no le erré. A mí me gusta donde vivo. Es más, me podría mudar porque yo alquilo donde vivo, me podría haberme ido y vivir en otro lugar. No lo hice. En realidad no había una reglamentación que él tuviera que respetar, no había una distancia a las casas. ¿No había un estudio que dijera de repente qué impacto podían tener los agrotóxicos en la vida de la gente que estaba alrededor y que quedaba expuesta? Y estudios en otros países sí. Claro. Había reglamentaciones acá en nuestro país, pero se referían a escuelas, a poblados urbanos, y no a nuestro caso. Y a partir de ahí empieza toda una lucha tuya, pero en realidad primero quiero saber, ¿cuándo te empezaste a dar cuenta que eso era un problema? Y yo me mudé para que mi hija chica tuviera una vida más sana, porque sufría de los bronquios, ya sufría ella de los bronquios antes, viviendo acá en Montevideo. Entonces vos dijiste, me voy a un lugar donde haya un aire limpio, mejor que el de Montevideo. Vos en esa época vivías, no sé si en Villa Española. En Villa Española. Y dijiste, me voy para Picón porque total ahí ahí va a crecer bien, va a poder respirar un aire puro y su salud va a mejorar. Va a vivir en contacto con la naturaleza, va a ir a una escuela rural, va a tener mejor calidad de vida, y bueno, resultó que no, que se enfermaba más,
que me decía, mamá, me duele la garganta, tengo un ardor en la boca del estómago, me arde la garganta, me arde la boca. Y eso con el tiempo te das cuenta que es de repente la deriva que tienen esos, la Sí, aplicación de esos primero, químicos. como le habíamos puesto los aparatos, creímos que eran los aparatos. Te estoy hablando que a eso, yo cuando me mudé en la tenía 5, cuando me empiezo a dar cuenta tenía 7. Habían pasado 2 años ya que vivíamos ahí. Y bueno, todos los especialistas que uno lleva al hijo, ¿no? Sí, Hasta que sí. llegamos al alergista, y el alergista me dice, y Adriana, ¿qué tenés cerca? Porque esto tiene que ser una reacción que ya hace algo que hay cerca de tu casa. Y yo le digo, no tengo idea. Me dice, sos maestra, no tenés idea. No, yo soy montevideana, hay unas hermosas plantas verdes que las riegan, que se ve que por eso están así de verdes. Entonces salgo a preguntarle a los vecinos qué había plantado pegado a mi casa del otro lado y qué se usaba. Cuando me entero que era soja transgénica, Te y enteraste que se usaba glifosato. Matayuyo, glifosato, 2,4-D, que es un defoliante. Y bueno, y ahí me pongo a investigar con qué se fumigaba, cuál era la normativa, que había que respetar esos 300 metros a zonas urbanas, suburbanas y centros poblados, pero como nosotros vivimos en zona rural... Y ahí empezás a pelear. ¿Cómo es pelear contra un vecino que tiene mucho dinero y es poderoso y que no tenía ninguna intención de respetar nada? Ninguna. Contra la burocracia, por otro lado, que tendría que de repente cambiar la denominación de Paso Picona, que fuera no sé qué, o que tendría que cambiar la reglamentación de cómo se podía fumigar. Contra los políticos que están metidos y que entonces son los que tienen que tomar decisiones y tienen que cuidar los intereses de los empresarios, pero también el de los votantes. Y vos en el medio diciendo, yo quiero que mi hija esté sana, no quiero que me fumigue más arriba, peleo. ¿Cómo es pelear? Difícil, muy difícil. Agotador en muchas... Me pone... Te angustia, claro. Porque tendrías una angustia que funcionó como motor también. Totalmente. Rabia, ¿no? Impotencia, ¿viste? De decir, vos querés vivir en un lugar más sano, tenés ese derecho, él tiene el derecho a plantar lo que quiera y hacer con su campo lo que quiera. Ahora, nada de lo que él hace tiene por qué pasar los límites de su alambrado. Y yo lo tenía claro y ese fue como el mayor argumento. Porque el argumento en realidad fue muy sencillo. El argumento fue, después de que llegamos a conocer la normativa, era, la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Con ese argumento, después de haber hecho las denuncias donde se te ocurra, primero el Ministerio de Ganadería por la aplicación, como nosotros denunciamos afectación a la salud, nos mandan a denunciar en Salud Pública, DINAMA, Intendencia de Canelones, llegamos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, en un acto absolutamente ya desesperado de no saber qué más ¿Por hacer, dónde seguir? no saber, y decir, el simple argumento es, yo quiero mi derecho a no ser fumigada a 300 metros, el mismo derecho que tiene una familia que vive en una zona urbana o suburbana, el mismo. Claro. Y la institución nos dice, es así, el derecho de las personas no puede estar en relación con la calificación que tiene el terreno donde viva. Claro. Así que el Estado uruguayo debe garantizarle a estas personas que han denunciado en todos lados donde han podido, que han seguido todos los pasos que debían seguir para informar sobre la afectación que sufren, que han comprobado la afectación, porque la afectación está Sí, comprobada. todos los estudios médicos les daban la razón a ustedes. Claro, sí. Entonces el Estado uruguayo debe hacer algo para protegerlos. ¿Pensás que tanta burocracia y hacer que vayas acá primero y allá después y después para el otro lado es una forma de desanimar? Y mira, en un punto sí. En el Ministerio de Ganadería, por ejemplo, llegar al formulario de denuncia es bastante engorroso, bastante engorroso. Es más, cuando nos organizábamos con los vecinos y queríamos denunciar, yo tenía que ir a la casa de los vecinos, porque los vecinos, gente grande, arriba de 60 años, no tenían claro cómo entrar a ese link, cómo llegar a ese lugar. Entonces yo tenía que ir casa por casa de los vecinos que se animaban a denunciar, que me llamaban para que fuera, a ayudarlos a completar el formulario de denuncias. Porque habría otros que de repente en una zafra les podía tocar trabajar en el terreno del que fumigaba y entonces no querían estar en mala relación de repente. Sí. ¿Para qué me voy a pelear si mañana me va a dar de comer? Claro. Y en otro punto, miedo, que también me pasó. Me pasó que una vecina me dijera... ¿Te llegó a golpear? Sí. Llegó una agresión física.
Y yo recuerdo una foto que salió en los medios, que pasó por el frente de tu casa, vio que había prensa o alguien, Sí. puso el dedito así, Sí. y además te debe haber dicho 2x3 alguna cosa, cualquiera menos Cualquier bonita. cosa, yo lo tengo filmado, es más. En la puerta de mi casa paraban, me insultaban. Sí. Y Me vos ahí amenazaba. no ibas a aflojar. No, Te fue comiendo el cuerpo eso a vos, más totalmente. que los tóxicos, digamos, ¿no? El cuerpo, el ¿Cuántos kilos alma, perdiste en ese momento? y como 20 por lo menos. Capaz que más todavía. Sí, Esas son las cosas que tu hija chica decía, me sacaron a mi mamá por un tiempo. sí. Pero bueno, ahora más o menos que se logró cambiar un poco la cuestión y que ya no fue bien arriba, ¿uno se siente como una victoria en algún punto? Sí. Era un punto siente que cumplí con lo que tenía que hacer. Ahora cuando me pasa que estoy como del otro lado, cuando viene la gente, hay gente que está estudiando para técnico prevencionista, gente que es de Canelones y gente que es de Montevideo, que me llama para hacerme una entrevista, para que les cuente cómo fue nuestro proceso, para que les muestre las denuncias. Vos sentís, sirvió para algo. Claro, tenía razón. Claro. Cuando vienen los chiquines del liceo, que tienen una materia en tercer año, que tienen que hacer un trabajo sobre la salud y el ambiente, y los profesores nos mandan a que busquen nuestro caso, y tienen que venir los hijos de los vecinos, de los que se atrevieron a denunciar, y algunos que no, a que yo les cuento porque es valioso lo que logramos, porque se comprobó lo que tanto insistimos. Ahí se recalificó la zona, o se cambió por lo menos en Canelones Claro, la reglamentación no. de las Se cambió la fundaciones. reglamentación, se cambió la ley de ordenamiento territorial y las directrices del ordenamiento. Se estableció que hay zonas que son rurales, pero están pobladas, porque lo rural puede ser productivo, puede ser natural o puede ser poblado. Claro, y entonces Y ustedes... se definió Picón como el primer lugar rural poblado del departamento de Canelones, y se prohibió en ese poblado específico fumigar a menos de 300 metros. Este productor además fue multado por la Intendencia de Canelones con Sí. una multa grande, como de $1 millón. Él Sí. dijo que no lo iba a pagar y allá estará en su litigio con la Intendencia, pero ustedes además creo que lo demandaron por daños y perjuicios, Sí, también. A él ¿Y y eso en qué está? al Ministerio de Ganadería. que era el responsable de cuidar que él hiciera las cosas bien y no lo hizo. Exactamente, de que él cumpliera con las normas y de que nada de lo que él aplicara saliera de los límites de su campo. ¿Y esa denuncia que hacen ustedes, le Y- hicieron, esa le hicieron en 2018? Sí, yo no me acuerdo si empezó a fines del 17 o en el 18, sí, tuvimos audiencia el año pasado, tenemos ahora audiencia el 16 de octubre, tenemos una nueva audiencia por eso. Él nos contrademandó también, ¿no? Bueno, y ahí empieza un cruce de papeleos. Lo que él sí ya debe tener claro es que pelear contra vos es dificilísimo. No sé. Si No fuera una sabría. película de cine, yo te lo dije antes de empezar a grabar, si fuera una película de cine, ustedes terminan casados. Es una maldad, no me contestes. Es una maldad. Sí. ¿Vamos a tomar un cafecito? Dale. ¿Te imaginas? A pelear te decidiste rapidísimo, pero a lo que querías hacer en tu vida te costó un poquito más, ¿no? Por un lado sí, me costó, como todo, yo en mi vida siempre es como al revés, a mí me pasan las cosas siempre al revés. ¿Cómo es eso? Claro, sí. Desde que estaba en la escuela quería ser maestra, siempre. Yo me acuerdo, me despedí de mi maestra de sexto, Dora, y de la profesora de educación física, y le dije, yo voy a volver acá y voy a ser maestra acá. Y sabía desde la escuela, le enseñé a leer y a escribir a mis primas. Wow. Esa Mucho. cosa como descubrir una vocación Sí, ya desde la escuela, sabía, sí. con toda la pasión. Y bueno, eso, y Sí. como te prendés a las cosas, seguro que era un sueño a conquistar. Totalmente. Pero cuando hice el liceo y llegué a sexto y tuve derecho, me encantó. Me encantó derecho. Y estuve a punto de no empezar magisterio e irme a la facultad de derecho. Y mi madre insistió, dice, hacé magisterio, es una carrera corta, te gusta, vos tenés Tenés pasta. pasta para esto, hacelo. Y fue lo que hice. Me recibí de maestra en el plan de 4 años en ese momento. Y apenas terminé, me anoté en la Facultad de Derecho. Hice 4 años de Facultad de Derecho, que es lo que me sirvió para toda la lucha anterior. Ahí va, Lo que pero me que dio hablamos las antes. herramientas fueron esos 4 años. Sí, Qué increíble. sí.
¿no? Porque en Sí, ese sí. momento, cuando a los 4 años de carrera de Derecho decidís dedicarte de lleno a la docencia y dejar una carrera trunca, digamos, no sé, habrás pensado, "Pa, que malgasté el tiempo, qué No, desperdicio no, fue", ¿no? no, no, no. Todo lo que sea formación y estudiar, siempre me gustó. Después la vida te va haciendo elegir y cada vez que elegís dejas otras cosas por el camino. Claro. ¿Lograste ser maestra en la escuela a la que habías ido vos? No, no, no. ¿A cuál habías ido? Yo fui a la 111, a la de Caldas, Ujú. ahí en Caldas, Caldas, en Avenida Italia. Italia, sí. Claro, ahí, hice toda la escuela ahí. Y después, en realidad, la que sí fuiste docente era un poquito más arriba, Todo el Malvin Norte, 268 creo que es, ¿no? sí, el Malvin Norte. ¿Cómo era una escuela? Porque digo, estuviste ahí también en años en los cuales buena parte de Malvin Norte tenía un estigma muy fuerte marcado y de los niños que salían de las escuelas, habían salido notas en los medios sobre que los niños en las escuelas de Malvin Norte salían con, con una serie de problemas derivados del contexto familiar en el que estaban, de subalimentación, y que entonces tenían problemas muy severos de aprendizaje, y que además estaban en un contexto que era violento y entonces eran niños violentos. ¿Cuánto te encontraste de ese mito? ¿Cuánto tuviste de verdad en lo que te tocó participar a vos? No, yo tengo los mejores, pero los mejores recuerdos Ujú. de la 268. Sigo en contacto hasta ahora. Es más, teníamos un vínculo hermoso con las madres, de esas cosas que capaz que con el transcurso del tiempo se pierden. Sigo en contacto con muchísimas de ellas, aunque están en distintas partes del Uruguay y muchas en distintas partes del mundo, sigo en contacto. Uno la echa de vez en cuando, para eso sirven las redes. Sí, no, y seguir en contacto real. Miro Ajá. la foto en el Facebook y estás triste y te mando un Che, ¿qué te mensajito anda por pasando? Me di cuenta que Messenger, no estás bien. totalmente. O felicitaciones que vas a ser abuela, y yo me siento abuela también porque fui la maestra de tu hijo. Ahí va. O qué linda que ya no estás tan flaca. Sí, 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 sí. Esas cosas del todos los días. Y hay que Que le te decís, lo que pasa es sigan. que ya no me fumigan. Claro, y aparte lo que pasa es que ahora también cocino más. Claro. Entonces, bueno, está. ¿Y cómo fue cuando, bueno, de ahí después es que te mudás para Picón y quedás como maestra efectiva, pero en En Progreso? progreso. Y cómo es muy distinto en una ciudad mucho más chica que Montevideo, cambia mucho el vínculo con los alumnos, con las familias, es otro tipo de escuela. Y es otro tipo de escuela porque es una escuela mucho más grande, Ujú. eh, pero el vínculo creo que lo construye uno. Tengo grandes compañías de trabajo, realmente, que en momentos muy difíciles, en este último tiempo, más allá de lo de las fumigaciones, que están ahí. Madres que lo mismo, que te mandan un mensajito, que tienen un problema y cuentan con vos y te escriben y te lo cuentan. Y no te pesa, me parece, esa responsabilidad, ¿no? Al contrario, es como que te motivara, ¿precisás No. una mano? Dale, te doy dos. Sí, sí, sí. Eh, Siempre fue así. Naela, mi hija chica, tuvo juguetes que eran de mis alumnos, que Ahí mis va. alumnas estaban en la edad que dejaban las muñecas y lo traían. Es más, cuando Naela nació, gran parte de su ajuar fue de una alumna mía. Mirá vos, eso es cariño. Total, total. Una abuela que lo juntó, me lo llevó y yo después que Naela lo dejó de usar, se lo devolví. El catrecito de Naela Ujú. también fue de Manuela y de Francisco, que fueron alumnos míos. ¿Cómo es? Hay un hecho que a mí me resulta muy curioso. ¿Cómo es que primero tuviste a tu hija chica y Ahí después después a tuviste a mi tu hija hija grande, grande? claro. Porque es lo que te digo, mi vida es al revés. Así que primero fui mamá de Naela, que tiene 14, Ujú. y después mamá de Florencia, que tiene 16. ¿Cómo fue eso? Porque más sé que están re felices viviendo las tres juntas. Muy felices. Los conocimos cuando Florencia tenía 10. Ujú. Hace 6 años entonces. Sí, sí. Logramos vivir definitivamente juntas hace 2 años por una elección absolutamente de las tres. Como que nos elegimos desde que nos conocimos. Después la vida te va poniendo ciertas dificultades, algunas burocráticas y otras que tienen que ver con uno y con los procesos que uno tiene que hacer. Yo siempre digo a Florencia, vos elegiste tu familia. Ujú. Cuando la gente nos dice, ay, qué maravilla, qué lindo lo que hacen, qué lindo ser mamá de esa manera, yo le digo, no, no, Florencia me eligió. ¿Y cómo se siente eso? Que
una gurisa de 10 años, a la que conoces hace poco y demás, en un momento, uno puede entender que de repente en determinados contextos tenga sus angustias y quiera vivir con alguien, pero que te elija y que siga y que disfrute estar contigo después y que se banque la espera de tiempos de papeleos para Sí. poder ser parte efectiva de tu familia. ¿Cómo se siente ver que esa gurisa empieza a ser hermana de tu hija? Debe ser emocionante. Súper, súper. No sabes ellas cuando tenían que separarse, cómo sufrían y cómo lloraban, cómo la Ela pedía por Florencia. ¿Y por qué tenían que separarse? ¿Cómo funciona Porque lleva un proceso, ¿no? la adopción? Claro, lleva un proceso. Y entonces de repente te la mandaban unos días o cosas así. Claro, sí. Para vincularse uno tiene que cumplir una serie de pasos. Ujú. Y Florencia a su vez ella tiene su historia Que lógicamente. que había que respetar y que permitir que esos procesos pasaran y que ella también encontrara esa decisión. Ujú. Y después, bueno, tomar la decisión de que era definitivo. Florencia un año terminó el liceo y el día que terminó las clases me llamó, me dijo, voy para allá. Y se subió un ómnibus sin teléfono, sin nada. Y arrancó. Y llegó y no se fue más. Estoy pensando que tenés historias de lucha arriba, ¿no? ¿Te considerás una luchadora? No sé, creo que todos tenemos. A ver, en nuestras batallas, a veces te animás y otras no te animás. Yo te voy a decir eso, porque no todos nos animamos a darlas. Vos sos, no sé, te tocó una varita que te hace darlas y que te da fuerza y también te da paciencia para esperar en unas y para pelear en las otras. Sí, y después ahora, en una etapa decir, ya Me está. toca disfrutar un rato. Claro, sí. O cambiar el foco de las batallas, ¿viste? Ya no lucharlas todas. Estoy, como te decía mis compañeras de trabajo. ¿Una luchadora selectiva? No, a ver, entendiendo que en esta etapa de mi vida, ¿no? Me estoy dando cuenta que me es mucho más fácil ayudar que dejarme ayudar. Entonces estoy como aprendiendo a aflojemos y a veces dejemos que los demás te den una manito en cosas que uno solo no puede. Está bueno. Te agradezco un montón la visita y te agradezco un montón las cosas que has hecho A porque ustedes. van en beneficio de todos, ¿eh? Por la invitación. Bueno, un placer, Adriana. Gracias a vos. Arriba.